donde amarte, en cada esquina servir. Bienvenidos, amadísimos hermanos, nuevamente a este tu programa Un Mundo Diferente, en la segunda parte de los desafíos de la evangelización en los jóvenes. En el programa anterior, como les había prometido, pues estuvimos de invitada a Catherine Leiva, que es la coordinadora nacional de la Juventud Carismática en Costa Rica. Pero el programa ha sido tan interesante. Ella nos hablaba de los obstáculos, de los desafíos, de cómo los jóvenes se cierran a la gracia de Dios, por qué le es tan difícil abrirse a Dios, y pues le extendí la invitación a que continuáramos hablando sobre este tema tan interesante en nuestra sociedad, tan interesante dentro de nuestras familias, hablar de los desafíos, porque ¿qué papá y mamá no quiere tener un joven que ame a Dios, un joven que le acompañe a la parroquia, un joven que ponga al servicio de Dios y de la iglesia sus talentos, un joven que se deje renovar por la gracia de Dios, un joven que se vaya convirtiendo en una criatura nueva y que tú y yo podamos decir qué diferente es mi hija y mi hijo, porque Dios ha actuado en ellos. Por eso hemos invitado nuevamente a Catherine a seguir conversando sobre este tema, porque yo sé que te ha despertado mucha curiosidad e interés si tienes jóvenes en la familia o propios hijos. Y hoy nos vamos nuevamente a darle la bienvenida, agradeciendo de antemano a Catherine Leiva Oporto, que nos acompaña desde Costa Rica. Adelante, Catherine, gracias. Bueno, es una alegría para mí nuevamente encontrarme con ustedes en este segundo programa donde se está abordando toda esta temática de los desafíos de la evangelización en la juventud. Y quiero enviar un saludo bien especial nuevamente a Odal y Susana por la invitación y por poder estar compartiendo contigo en este momento tan bonito y tan especial, y a todos también los que nos están escuchando. Y si quizás usted se conectó a este segundo programa y no se conectó al primero, no se preocupe, porque el Señor siempre sabe hablarnos lo que nosotros necesitamos. Yo les saludo desde Costa Rica y para mí es una alegría, de verdad, una bendición del Señor poder estar compartiendo con ustedes en este día. Le invito para que se quede en este programa y también pueda escuchar lo que el Señor le quiere decir, porque a veces uno transmite algo, pero el que está con una necesidad recibe quizás otra respuesta totalmente distinta a lo que estamos queriendo dar a entender. Pero así es el Señor, así es el Espíritu Santo. Así que le invito para que se pueda quedar. Y nos dice Cristo vive en el numeral 2, una de las frases que al menos a mí me encanta mucho y toca mucho mi corazón. Nos dice el Señor a través del Papa Francisco: Él vive y te quiere vivo. Nuestro Señor está vivo, hoy más que nunca está vivo, y quiere que tu vida también esté viva. Así que continúa con nosotros en este programa. Gracias, Catherine, gracias por aceptar la invitación a quedarte con nosotros, ya que sabemos que hay muchas familias interesadas en este tema en torno a la juventud y la evangelización. En el programa anterior tú nos hablabas de diversas razones de por qué a los jóvenes le cuesta tanto abrirse al Señor. Pero hoy yo tengo una pregunta, una gran inquietud de la cual me quiero hacer eco a todas las mamás que nos contactan, que nos escriben, que nos llaman, mamás preocupadas y angustiadas, padres preocupados y angustiados, y una pregunta que nos puede iluminar y que sé que tú nos puedes responder a ella. Catherine, ¿cómo podemos nosotros enamorar a los jóvenes de la iglesia? Pero sobre todo, escúchame bien, Catherine, ¿cómo podemos enamorar a los jóvenes de la iglesia? Pero sobre todo a aquellos que dicen que la iglesia es anticuada. ¿Y sabe por qué te quiero hacer la pregunta?
porque además yo misma experimenté cercana en mi familia un joven que me decía que la iglesia católica es aburrida, es que la iglesia católica se ha quedado atrás, y yo le decía, ¿y tú vas a la iglesia? No, no voy. Pues no me hable de lo que tú no conoces. Primero vete adentro, porque las realidades se transforman desde dentro y se pueden evaluar desde dentro. Si tú no vas a la iglesia, o si de vez en cuando solo has ido a la Eucaristía, que es el culmen de nuestra fe, pero la iglesia se compone de una diversidad de ministerios con diferentes espiritualidades que encajan el estilo de vida de cada uno y la llamada de Dios. Y yo le decía a este joven, entonces no me hable de la iglesia católica, de que es anticuada y aburrida si tú no estás en ella. Entonces esa es la pregunta, Catherine. ¿Cómo podemos nosotros enamorar a los jóvenes de la iglesia si somos ya evangelizadores, y sobre todo a aquellos que dicen que la iglesia es anticuada? Voy contigo. El Evangelio de San Marcos, en el capítulo 16, versículo 15, la palabra de Dios dice, les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a todas las criaturas. Palabra de Dios. Entonces, este Evangelio nos está diciendo el Señor qué tenemos que hacer. Ir y evangelizar a todas las criaturas. Todo el que respire necesita ser evangelizado. Pero ¿cómo enamorar entonces a los jóvenes en este tiempo? Y sobre todo a los que piensan que la iglesia es anticuada o es aburrida o su tradición, ¿verdad? Y todos estos conceptos erróneos que tenemos. Definitivamente necesitamos reinventarnos en la evangelización. Lo que San Juan Pablo II nos hablaba de esto, de una evangelización nueva en sus métodos, nueva en su expresión, nueva en su ardor. Es que si yo no tengo ardor en el corazón, yo no me voy a convencer ni siquiera a mí misma. Entonces, ¿cómo voy a convencer a otro? Primeramente, tú tienes que estar seguro, segura de lo que el Señor está haciendo en tu vida. Y veamos el ejemplo de los apóstoles. Los apóstoles, los discípulos de Jesús, todos eran diferentes en nombres, temperamentos, edad, proceso de vida, pero todos tenían algo en común. Todos estaban llamados a seguir a Jesús. Y Jesús caminó con ellos y les enseñó y se sentó a comer con ellos y les habló en palabras bonitas y estuvo con ellos hasta el final, y los discípulos como que no captaban lo que nuestro Salvador les estaba diciendo. Muere Jesús, se vuelven a llenar de temor, lo niegan, se ponen tristes, no logran entender la obra del Señor. Y como el Señor conoce la necesidad de su pueblo, sabía que no nos podía dejar solos y envió al Espíritu Santo en aquel hecho o acontecimiento de Pentecostés que nos narra Hechos de los Apóstoles 2. ¿Y qué sucedió ahí? Que aquellos discípulos tomaron aquella valentía, aquella fuerza para ir a evangelizar. Y luego vemos un Pedro que empieza a predicar y se convierte en 3,000, 5,000. ¿Cuántos se convierten cuando nosotros hablamos? Lo primero es que necesitamos reinventarnos. Los jóvenes necesitan un acompañamiento, necesitan un seguimiento. Cierto que el joven es muy alegre y muy extrovertido y demás, y los vemos en los encuentros, actividades de la iglesia, y ellos son lanzados, así somos los jóvenes, pero necesitamos un acompañamiento. Recuerda que este programa se transmite los jueves a las 7 de la noche en el tiempo del este de los Estados Unidos, y la repetición domingos a las 7 de la noche, tiempo del este de los Estados Unidos.